Bien, ahora que ya tenemos creada la clase animal, lo que vamos a hacer a continuación es crear la subclase mamífero. Evidentemente será una clase que herede los atributos y los métodos de la clase animal. Vamos a empezar a escribir clase mamífero y ponemos entre paréntesis animal, y con esto estamos diciendo que la clase mamífero va a heredar las propiedades, los atributos y métodos de la clase animal. Y muy importante es decir que debe estar todo el código de Python perfectamente identado, es decir, hay que respetar a la perfección todas las tabulaciones. Si nos fijamos, la clase mamífero está a la misma altura que la clase animal, o mejor dicho, el código de la clase, de la palabra reservada class, está al mismo nivel. Y cuando le doy al intro, pues evidentemente el método que yo cree a continuación estará un tabulador más a la derecha que la clase class, que la palabra reservada class. Y aquí pues lo primero que vamos a hacer es definir el constructor de la clase mamífero, que va a recibir como argumentos, además de el nombre, patas y color, va a recibir un nuevo argumento que se va a convertir en un argumento interno de la clase o del objeto de la clase que estemos utilizando, que va a ser velocidad, que es propio únicamente de la clase mamífero. Lo primero que deberíamos tener en cuenta es que nosotros vamos a seguir utilizando los atributos comunes con la clase animal. Es decir, tenemos que iniciar la clase con los valores que ya podríamos tomar de la clase animal. Y esto lo hacemos con super. Haciendo esto, ¿qué estoy yo diciendo aquí? Pues lo que estoy diciendo es que voy a tomar para construir la clase mamífero, en primer lugar, prestado de alguna manera el método de la clase padre, que ya me inicializa los argumentos nombre, patas y color. Es decir, los atributos internos los tomará con el método super_init, es decir, con el init de la clase padre, que es la clase animal. Todo esto parece un juego de palabras muy enrevesado, pero la realidad es que es mucho más sencillo de lo que parece. Yo lo único que estoy diciendo es, tomo tres valores, nombre, patas y color, de la clase animal, que es su padre. Claro, el resto, que en este momento solamente es un argumento, el atributo velocidad, yo tengo que asignarlo. Pues lo asigno directamente igualándolo al argumento velocidad. Y con esto ya tendríamos definido el método, el constructor de la clase mamífero. A continuación podríamos establecer los métodos de acceso a este argumento recién creado. Podríamos decir getVelocidad, que lo único que va a hacer es devolver el valor selfVelocidad, el atributo interno de velocidad, y podríamos establecer el argumento setVelocidad, que va a tomar como argumento, pues lógicamente, la velocidad para asignársela al argumento interno. Es decir, yo aquí hago esto, igual o selfVelocidad a velocidad, exactamente igual que aquí arriba.
Claro, con la diferencia de que aquí abajo en el set velocidad solo estoy asignando concretamente este argumento. Mientras que en el constructor, pues yo estoy asignando todos los argumentos. Pero es que lo hago cuando creo la clase, cuando creo el objeto de la clase. Entonces, ¿para qué se utiliza esto? Este set velocidad. Para que en cualquier momento, si yo quiero cambiar la velocidad de un mamífero, en este caso de un objeto de la clase mamífero, yo lo pueda hacer sin tener que crear un nuevo objeto de la clase mamífero. De esta manera tan sencilla. Y a continuación lo que vamos a hacer es crear un método miEstado. miEstado, si recordamos, solamente sirve para exponer en pantalla los atributos de la clase, de la clase que estamos definiendo, en este caso de la clase mamífero. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues lo primero que vamos a hacer es, dado que yo en mi estado de la clase animal ya estoy visualizando el nombre del animal, el número de patas y el color, pues esto lo respeto para el mamífero porque es un animal y yo llamo a mi estado de la clase padre. ¿Cómo? Con el método super. Estamos con el método con super miEstado. Estoy llamando al método super de la clase padre, que es la clase animal. Y como quiero decir que esto es un mamífero, pues lo hago. Y esto es sencillamente lo único que añade el método miEstado de la clase mamífero al método miEstado estándar de una clase genérica de animal. Solo esta línea. De momento es lo que la forma de diferenciar. Ahora bien, a partir de aquí ya defino un método que no se hereda de la clase animal, no existe en la clase animal, que es el método miMovimiento, que de alguna manera lo que va a decir es cómo se desplaza este animal, que en este caso concreto, este mamífero. Bueno, pues yo voy a poner aquí algo como esto. Vamos a definir el movimiento del animal. En este caso concreto, dado que el método miMovimiento va a ser diferente en cada una de las subclases, yo voy a poner directamente que es un mamífero. Ya veremos que en cada subclase, pues mi movimiento va a ser diferente. Bien, aquí voy a poner, esto lo voy a matizar mucho, porque hay que matizar mucho. Realmente lo que yo voy a interpretar, o lo que voy a tener en cuenta, es que este es un mamífero terrestre y que puede andar y correr. Claro, evidentemente hay mamíferos que además de esto pueden hacer otras cosas o que no pueden hacer esto. Por ejemplo, una ballena es un mamífero que no puede ni andar ni correr. Puede, bueno, pues nadar, estar sumergida en el agua, saltar, puede hacer otro tipo de cosas sobre el agua, digamos, pero en ningún caso puede andar ni correr, en el sentido de correr con patas de un animal terrestre. Y tampoco puede volar, evidentemente. Y luego tenemos los murciélagos, que son, bueno, mamíferos voladores. Pero aquí vamos a tener en cuenta que es un mamífero terrestre. Simplemente es una abstracción, una interpretación que nosotros hacemos. Y yo quiero exhibir por pantalla, mostrar cuál es la velocidad del animal. ¿Y esto cómo lo hago? Pues yo digo mi velocidad es, y a continuación digo, hay que estar atentos aquí, yo voy a utilizar esto, self velocidad. ¿Por qué puedo utilizar self velocidad aquí? Con este doble guión bajo. El doble guión bajo lo que indica es que es un atributo que va a ser privado. Privado quiere decir que no se va a poder ver desde fuera de esta clase
ni tampoco en cualquier programa que importe las clases y objetos mamíferos o la que sea que estemos utilizando. Si queremos acceder a esta información, a esta velocidad, este argumento de velocidad, lo tendremos que hacer obligatoriamente desde fuera de esta clase con el método getVelocidad, y para eso de hecho lo hemos creado. Pero como yo estoy en la misma clase, estoy en la clase mamífero, yo puedo hacer referencia aquí a self-velocidad, a self velocidad, sin tener que poner self.getVelocidad. Pero solo aquí, porque estoy en la misma clase. Pues con esto habríamos terminado la clase mamífero.